en Radio Sur de Los Ángeles junto al doctor Luis Correa Devia. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Hoy día quiero conversar un tema que es cada vez más y más frecuente en Ajá. nuestro país, siendo la principal causa de muerte en nuestro país, como un país desarrollado, que no lo somos, pero morimos como desarrollados, Estamos en vías de... es el cáncer. Y resulta que Mm, dentro del cáncer, hemos conversado anteriormente estos temas, el 80% de las veces llegamos tarde. Es decir, el diagnóstico se hace tardíamente. Una de las principales causas es porque el paciente no consulta a tiempo, no da sentido mucho a sus síntomas, está sintiéndose mal, decaído, bajando de peso, y resulta que está con dolor abdominal, está con distintos otros síntomas, están con sangramiento, con hemorragia, y el paciente no da aviso, no consulta médico a tiempo, los familiares tampoco se preocupan de eso, y nos encontramos con que llegamos tardíamente, hacemos el diagnóstico, ¿ya? Y se llega tardíamente en el 80% de los casos. Y ahí entra el tema que vamos a conversar. Cuando el paciente se considera que está fuera de alcance terapéutico, o sea, ya no hay posibilidad de curarlo de su cáncer, ujú, pasa a una unidad que se llama cuidados paliativos, de paliar, de aliviar. ujú. El concepto de cuidados paliativos existe hace muchos años. Nosotros acá en BioBio, la unidad de cuidados paliativos la formé personalmente el año 93. Es decir, estamos hablando que ya hace 31 años, perdón, 33 años que se formó la unidad de cuidados paliativos. Fuimos la segunda unidad de cuidados paliativos de Chile, que se formó acá en BioBio en el Hospital Víctor Ríos Ruiz. Y el concepto de crear la unidad fue para ir manejando una enorme cantidad de pacientes con cáncer que había en esta provincia. Hay algo anecdótico, siempre me acuerdo de la enfermera que por muchos años, más de 20 años, me acompañó en el manejo de los pacientes con cáncer terminal, que es la señora Greta Díaz. Esta enfermera, maravillosa, ya, me para, yo estaba recién llegado acá a Los Ángeles, y me para diciendo, doctor, ¿me puedo hacer una receta de morfina? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Y había un paciente en los pasillos del hospital viejo, revolcándose de dolor en el piso, ¿ya? Y me dice, doctor, este hombre está sufriendo en forma tremenda y nadie se preocupa de él. Yo le dije, pero era un cáncer de próstata con metástasis en la columna, no podía caminar prácticamente, los dolores eran intratables. Y la única forma era hacer un esquema de terapia con morfina. Pero nadie se atrevía a recetar morfina, había una serie de mitos, tanto de los pacientes como de los médicos, con respecto al uso de morfina. Cuando yo hice mi beca de especialización en cirugía, pasé por cuidados paliativos en el Hospital Caupolicán Pardo Correa, que ahora se llama Instituto Nacional del Cáncer. Y yo hice cuidados paliativos en esa época, por lo tanto tenía los conceptos. Así que comenzamos a tratar el paciente y formamos a partir de ese paciente único, ¿ya?, la unidad de cuidados paliativos, que a los pocos días, no sigue estoy diciendo semanas, a los pocos días ya tenía más de 30 pacientes, al mes teníamos más de 100 pacientes y al final terminé tratando, hasta que me retiré de la unidad de cuidados paliativos, ya pasó otro equipo a formarlo, ya atendimos más de 5.000 pacientes con cánceres terminales. ¿Cuál es la idea de los cuidados paliativos? Primero, que haya un equipo multidisciplinario. No consiste en simplemente recetar morfina u otros derivados, otros opiáceos, sino que tratar en forma integral. Tiene que haber un asistente social, porque hay muchos problemas sociales que están relacionados con un paciente que está en su etapa terminal de la vida. Eh, Nutricionista, kinesiólogo, enfermera, el médico, y obviamente este equipo ya también tiene que estar con los que forman los famosos TENS, ya que son los técnicos que son formados para colaborar con todo el tema de salud, tanto a los médicos como a las enfermeras. Y obviamente nosotros formamos un equipo muy afiatado, muy bueno, y comenzamos a formar
los cuidados paliativos. El concepto es aliviarlo en forma integral tanto al paciente como a su familia. Es ayudar con medicamentos para controlar el sueño, la angustia, el dolor, la ansiedad, el apetito, la hidratación, la formación de escaras, y también ayudar psicológicamente al equipo de salud, y al equipo de familiares que rodean al paciente. Al paciente y a su familia hay que tomarlo como algo integral. Hay que enseñarles, educarlos, formarlos, explicarles cuáles son las etapas que existen para poder ayudar a este paciente en la última etapa de su vida. Lo que uno busca no es salvar la vida, estamos ya fuera de ese alcance terapéutico, pero sí es darle dignidad, aliviar su soledad, porque estos pacientes muchas veces van quedando abandonados. Incluso sus amigos, por pena o por no verlo sufrir, o porque se ven reflejados en sí mismos. Un paciente que va muriendo poco a poco, la gente en forma innata, inconsciente, va abandonándolo, porque ven su propia mortalidad en aquel que está muriendo. Entonces quedan solos. Su propia familia lo va abandonando, porque no quieren verlo sufrir, prefieren no verlo. Y muchas veces termina este paciente en manos de un solo familiar, un hijo, una hija, mayormente son mujeres los que terminan cuidándolo, o un nieto o una nieta, que son los únicos que toman toda la responsabilidad. El resto de la familia descarga todo lo que es la presión de atender y manejar a este paciente en uno solo, que también necesita nuestra ayuda, también necesita que le entreguemos herramientas psicológicas, medicamentosas y de conocimiento para poder manejar el paciente en cuidados paliativos. Entonces, día a día nos encontramos con que los cuidados paliativos son cada vez más necesarios, ¿ya? Esto hay que aclarar que una cosa son los cuidados paliativos, otra cosa es la eutanasia, son cosas absolutamente diferentes. Los cuidados paliativos es humanidad, es amor, es entrega, es afecto. La eutanasia consiste en, basado teóricamente en los mismos principios, en provocar intencionadamente la muerte de un paciente. Por eso, en ese sentido estricto, yo no soy ya partidario jamás de la eutanasia, sino que soy partidario de cuidados paliativos bien hechos, bien entrenados, bien entregados, para que los pacientes puedan tener alivio a su dolor, a su angustia, a su ansiedad, y que puedan morir en paz. Ese es en el fondo el mensaje que uno quiere dar cuando está atendiendo a un paciente con un cáncer terminal. Perfecto, doctor. En realidad pasa mucho eso, pasa que no solamente en la persona que está con un cáncer terminal, también pasa con muchas personas de edad que finalmente terminan siendo cuidadas por un solo familiar y el resto de la familia se hace la lesa. Vamos a decirlo así. Exactamente. Vamos a decirlo suave. Eso ocurre. Como dice un dicho por ahí, que una madre puede cuidar de 10 hijos, pero 10 hijos no cuidan de una madre, por ejemplo. Es real. Es algo, al parecer, normal. No digamos que está bien, pero es algo que parece que la naturaleza hace así. Algunos puede ser por miedo, otros puede ser, incluso algunos puede decir no quiero que me vean así, también puede ser. Pero qué bueno que existe, la unidad de cuidados paliativos y, como usted dice muy bien, perfectamente no confundir esto con eutanasia, ¿no? Que ahí voy para allá, me van a matar. No, si no se trata de eso. Se trata de que viva hasta que tenga que vivir, pero no tiene por qué estar pasando grandes penas, ni grandes depresiones, ni grandes dolores tampoco, ni grandes molestias. Es decir, lo van a cuidar y se van a preocupar de la persona hasta que fallezca naturalmente por la enfermedad que tiene. Claro. Uno de los grandes mitos que existen frente a esto es el uso de los opioides. Que se pueden... Claro, sintéticos o de origen natural, que son los derivados, ya, como la morfina. ¿Que piensa que se van a volver adictos? Es que ese es el tema. Si no van a alcanzar. Yo lo he escuchado de médicos, y lo he escuchado de enfermeras, y lo he escuchado de pacientes, de familiares de pacientes. Claro. Entonces, yo lo puedo entender de los familiares de pacientes porque no tienen los conocimientos. Claro. Pero de médicos y enfermeras también lo he escuchado, que un paciente con un cáncer terminal, si yo le empiezo a aplicar morfina
calmar sus dolores, ¿ya? Lo voy a volver adicto. Pues si le quedan 3 meses de vida, no va a alcanzar. No va a alcanzar a ser adicto, ¿ya? Entonces, obviamente, ese es un absurdo que tiene que sacarse de la mente, y hay que educar tanto a los equipos de salud como a la familia, de que entiendan que estos pacientes requieren alivio, ¿ya? El uso de morfina es un tema tremendamente controversial en algunas partes, porque tiene que enseñarse y educarse, pero yo te digo un ejemplo. Cuando comenzamos a usar morfina nosotros, tuve yo que hacer una declaración ante la PDI, ¿ya? Porque obviamente iban a salir muchas recetas de morfina por parte mía. Entonces había que aclarar que era porque estaba atendiendo a pacientes con cánceres terminales. Y obviamente la PDI se le explicó y no tuvo ningún problema, y nunca tenía ningún problema. Pero, como digo, esta situación es muy controlada, es muy regulada, y está bien que se haya un control. Pero, como digo, riesgo de adicción en un paciente con cáncer terminal es un absurdo, no tiene lógica. Entonces, el concepto final es este, o sea, ¿el paciente que está con un cáncer terminal debe perder toda esperanza? No. Hay que entregarle esperanza en el sentido de que vamos a estar al lado del paciente, vamos a enseñar, vamos a auxiliarlo, vamos a capacitar a la familia para que pueda atender a su paciente y estar con él. Porque otro de los conceptos que erradicamos ahí también en esa época era que el paciente había que hospitalizarlo en la última etapa para que muriera en el hospital, solo, y muchas veces mueren de noche, ¿ya? Abandonados por su familia. Eso es lo peor. El paciente lo necesita estar en su hogar, en su cama, en su familia, rodeados del amor de aquellos que siempre él cuidó, y ahora ellos lo cuidan a él. Así es. Muchas gracias, doctor Correa, por ilustrarnos hoy acerca de cuidados paliativos, educando y promoviendo el cuidado de la salud en la región de Biobío. Muchas gracias. Hasta la próxima.